Un minero negro salvó a 2 desconocidos en una tormenta de arena. ¡Es increíble cómo le pagaron! La tormenta azotó sin previo aviso. En un instante, Jericho Vance conducía su vehículo de arrastre por una estrecha cresta entre 2 enormes dunas, con el cielo despejado y el sol desapareciendo tras el horizonte en una neblina dorada. Al siguiente, una ráfaga de viento golpeó su vehículo como un martillo, empujándolo hacia un lado y lanzando una nube de polvo cegadora contra el parabrisas reforzado. Apretó los dientes, se ajustó la bufanda alrededor de la cara y conectó las rejillas de ventilación del vehículo a oxígeno interno. El tablero de instrumentos parpadeó. Las luces de advertencia parpadearon en rojo. Un gemido metálico se elevó bajo su asiento. «Ahora no», murmuró, golpeando el lateral del panel. La tormenta de arena rugía como un mar embravecido. El polvo naranja y cobrizo se arremolinaba tan densamente que ni siquiera los focos del vehículo iluminaban más que una sólida pared de grava. Apenas podía ver el camino, y mucho menos las formaciones rocosas que usaba como marcadores naturales. Este no era un viento cualquiera. Jericho había atravesado suficientes tormentas como para distinguir la diferencia. Este tenía una fuerza incontenible, como la réplica de una detonación. Pensarlo le oprimió el pecho. No había oído ninguna alerta de la frecuencia de la compañía, pero si la explosión de una mina hubiera roto una bolsa subterránea, el geyser de polvo resultante podría crear una tormenta 10 veces más mortífera que cualquier cosa que las dunas solían lanzar. Jericho accionó el control manual y dirigió la oruga hacia el suroeste. Tenía que llegar al puesto de avanzada de Aldros. Era el único refugio a poca distancia en coche, y si la tormenta arreciaba, quedarse al descubierto significaría la muerte. Se inclinó hacia adelante para escudriñar el horizonte cambiante a través de la grava, y fue entonces cuando los vio. 2 figuras, tambaleándose, medio gateando. Jericho frenó de golpe. La oruga siseó y se sacudió al detenerse. Las figuras se acercaron tambaleándose, protegiéndose la cara con chaquetas rotas. Uno cayó de rodillas, tosiendo violentamente, agitando la mano en la tormenta. El otro intentó levantarlo, gritando algo que se desvaneció en el viento. Jericho no dudó. Abrió la escotilla lateral, agarró una cuerda de debajo del asiento y se adentró en la tormenta. La arena le golpeaba la cara como pequeños cuchillos. Sus gafas se empañaron en segundos. Se enrolló la cuerda alrededor de la cintura, enganchó el otro extremo al asa del vehículo y avanzó. ¡Por aquí!» Component Placement gritó, con la voz apenas audible en el aullido. La figura de pie se giró, con los ojos abiertos por la desesperación. Jericho llegó primero. Un joven de unos 30 y tantos años, con el rostro enrojecido por la exposición. «¡Ayúdenlo! ¡Srenia!», jadeó el hombre señalando a su compañero, que ahora yacía boca abajo en la arena. «Creo que se está desmayando». Jericho se arrodilló y volteó al segundo hombre. Su respiración era superficial, pero su pulso era estable. Sin perder tiempo, Jericho pasó la cuerda por debajo de los brazos del hombre inconsciente y comenzó a arrastrarlo hacia el vehículo. El otro hombre lo siguió, tropezando. Dentro del vehículo, Jericho selló la escotilla y encendió los filtros internos. El aire se aclaró lentamente. Les entregó a cada uno agua de su cantimplora de emergencia, la última llena, y abrió un paquete de raciones. El hombre consciente bebió el agua a grandes tragos, agradecido, y luego se limpió la boca con mano temblorosa. «Me llamo Callen», dijo con voz áspera. «Callen Drosser. Component Placement señaló al hombre inconsciente. «Este es Kai. Kai Maddox. Salimos con un guía. Guy nos cogió la paga y nos dejó». Jericho no respondió de inmediato. Inspeccionó el rostro de Kai y luego se dio una palmadita en el cuello, buscando signos de asfixia por el polvo. Su respiración se estaba estabilizando. «Bien». Jericho miró a Callen y luego volvió a los controles. «Tienen suerte de que los haya visto», dijo en voz baja y firme. Callen soltó una risa débil. «¿Suerte? Tío, si no hubieras aparecido...» «El puesto de avanzada está a 5 kilómetros al suroeste», dijo Jericho, ignorando el comentario. «Hay una tormenta intensa. Los sistemas podrían fallar». Callen parpadeó. «¿Podemos llegar?» «Lo intentaremos». El vehículo arrollador se sacudió hacia adelante, con los neumáticos rechinando contra la arena suelta. Los dedos de Jericho revolotearon sobre los controles, ajustando el flujo de aire, redirigiendo la energía de lo superfluo, intentando sacarle hasta la última gota de fuerza al motor que chirriaba.
Kallen se sentó junto a Kai, presionando un paño húmedo en el cuello de su amigo. ¿Esta es tu ruta? Zrenia preguntó Kallen después de un minuto. No. Entonces, ¿por qué vienes por aquí? Jericho no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la tormenta, escudriñando cada onda en el polvo como un hombre leyendo tinta invisible. Tras una hora, el vehículo empezó a tener dificultades. Las rejillas de ventilación se obstruyeron con arenilla. La temperatura interna subió peligrosamente. Una luz roja parpadeó furiosamente en el monitor de combustible. Jericho golpeó el tablero. ¡Vamos! El motor rugió como un animal moribundo y se detuvo. Por un instante solo hubo silencio. Luego el viento aulló con más fuerza. Kallen se incorporó. ¿Qué pasa? El motor está muerto, dijo Jericho. Los filtros también. No podemos quedarnos aquí. ¿Quieres decir que tenemos que caminar?, interrumpió Jericho. Se movió rápido, sacando cables del panel de almacenamiento y enrollándolos en amarres improvisados. Nos amarramos juntos. Mantente cerca. ¿Caminar por esto?, preguntó la voz de Kallen quebrada. ¿Hablas en serio? Jericho hizo una pausa. Su mirada, oscura y serena, se encontró con la de Kallen. ¿Quieres vivir? Kallen asintió temblorosamente. Entonces muévanse. Jericho enrolló las cuerdas alrededor de las muñecas de cada hombre y ató la cuerda guía a su propio cinturón. Abrió la escotilla y la tormenta golpeó como una bestia viviente. Se tambalearon hacia la arena. El viento les golpeaba el pecho. La visibilidad se redujo a la distancia de un brazo. Jericho se movió primero, con la cabeza gacha, el cuerpo inclinado hacia la tormenta, las botas crujiendo sobre el terreno irregular. Cada 20 pasos, se detenía, revisaba las ataduras y se reorientaba usando puntos de referencia que solo él podía ver. Formas rocosas apenas visibles, la pendiente de una duna lejana, la forma en que la arena se curvaba alrededor de una cresta enterrada. Detrás de él, Kallen tosió violentamente. Kai tropezó arrastrando los pies. Jericho no habló. Las palabras eran inútiles allí. Dejó que la cuerda hablara, tirando, guiando, estabilizando. Los minutos se convirtieron en horas. El tiempo se convirtió en una niebla de viento, arenilla y el dolor abrasador del movimiento. A Jericho le dolían las piernas, sus pulmones gritaban, pero no aminoró el paso. En un momento dado, Kallen cayó de rodillas. ¡No puedo! Zrenia. ¡No puedo seguir! Jericho se giró. Caminó a zancadas por la arena hacia Kallen, lo agarró del brazo y lo levantó. ¡Muévete! Component Placement gruñó, no por ira, sino por supervivencia. Kai fue el siguiente en desplomarse. Le fallaron las piernas y cayó de bruces en la arena. Jericho apretó los dientes y se echó el brazo de Kai sobre los hombros. Con un hombre colgado de él y el otro apenas caminando, siguió adelante. La última cresta apareció como un fantasma, apenas visible entre las cortinas de polvo. Jericho se obligó a subir la pendiente. Sus rodillas cedieron 2 veces. El viento lo azotaba, intentando arrancar a los hombres de sus costados, pero se negó a soltarse. Al llegar a la cima, apareció la silueta del puesto de avanzada. Las torres de bengalas parpadeaban tenuemente a través de la neblina. Un grito escapó de la garganta de Kallen, mitad alegría, mitad incredulidad. Jericho no habló, dio 5 pasos más, 10. Entonces, cuando las torres de bengalas se alzaron ante sus ojos, proyectando una pálida luz roja sobre la duna, Jericho se arrodilló. Sus hombros se hundieron. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales y ásperos. Kallen y Kai se desplomaron a su lado, apenas conscientes. Estaban a salvo. Pero la verdadera sorpresa no fue solo su valentía. Era lo que Kallen y Kai escondían en sus mochilas. Dentro del barracón del puesto de avanzada, las luces eran tenues, zumbando débilmente contra el techo de acero corrugado. La tormenta afuera se había calmado hasta convertirse en un susurro, pero el aire adentro aún cargaba con su peso. Jericho Vance estaba sentado en el borde de un catre, con los hombros encorvados, la piel roja y agrietada por la exposición. Un médico rondaba cerca, untándole ungüento en las quemaduras del cuello y los brazos, mientras una bolsa de hidratación colgaba de un gancho a su lado. No habló. Nunca lo hacía cuando su mente estaba trabajando, y ahora mismo lo estaba. Al otro lado de la habitación, Kallen Drosser y Kai Maddox hablaban con alguien en voz baja, silenciosa y cautelosa. El jefe de seguridad local, un hombre alto de patillas grises llamado Redder, estaba de pie junto a ellos, asintiendo de vez en cuando con los brazos cruzados.
Jericho lo miró con expresión indescifrable. Callen estaba animado, señalando el mapa de tormentas en la pared. Kai, aún pálido y curtido por el viento, apretaba su gastada mochila contra el pecho. Nadie mencionó a Jericho, ni una sola vez. Esperó a que mencionaran su nombre. Algún reconocimiento, un asentimiento, una mirada. Nada. El médico terminó de vendarle el brazo y le dio una firme palmadita en el hombro. Tienes suerte. No hay polvo pulmonar ni infección. Estarás rígido unos días, pero sobrevivirás. Jericho asintió. Gracias. Se levantó lentamente y caminó hacia el dispensador de rehidratación. Mientras llenaba un vaso de hojalata con agua filtrada, escuchó lo suficiente como para notar que Callen no dejaba de referirse a su tiempo en las dunas como un desvío inesperado durante las operaciones de una empresa privada. Operaciones de una empresa privada. Ninguna mención de haber sido rescatados. Ninguna mención de arrastrarse a gatas en medio de una tormenta. Jericho entrecerró los ojos y bebió. Para cuando se dio la vuelta, los hombres ya se habían ido. Más tarde esa noche, mientras las luces del barracón se atenuaban y el puesto avanzado se sumía en un suave murmullo de sueño, Jericho yacía en su catre mirando el techo de acero. Algo lo carcomía. No solo el silencio de Callen y Kai, sino lo cautelosos que parecían. Repasó el recuerdo de Kai aferrado a su mochila, incluso cuando apenas podía caminar. Cómo se negaba a que los médicos la tocaran. Cómo Callen la apartaba constantemente de Jericho cuando estaban sentados dentro del vehículo. No era solo una visita, murmuró Jericho para sí mismo. Se levantó antes del amanecer. El viento exterior se había disipado hasta convertirse en una suave brisa. Un trabajador de mantenimiento llamado Darrin, encargado de las reparaciones de las orugas, estaba apretando tornillos cerca del hangar cuando Jericho pasó. ¿Esos dos hombres de la compañía ya se fueron?, preguntó Jericho con indiferencia. Darrin resopló. Se fueron antes del amanecer. Seguridad les consiguió un camión express a Iron Break. Parecían nerviosos como gatos. Tenían una maleta cerrada con llave, como una caja fuerte. Jericho ladeó la cabeza. ¿Sabes para quién trabajan? Sí, dijo Darrin, limpiándose la grasa de los dedos. Luxlin Prospects. Por eso el jefe estaba nervioso. Cuando Luxlin entra, la gente se calla y asiente. El nombre le sonó como una llave inglesa, Luxlin Prospects. Jericho había oído hablar mucho. Un sindicato de minería y energía que compraba terrenos discretamente y obligaba a cuadrillas más pequeñas a cerrar. Eran conocidos por enviar exploradores a zonas marginales, reclamar descubrimientos hechos por trabajadores locales y solicitar patentes incluso antes de que se secara la tinta de los contratos. Actuaban rápido, ruidosamente y legalmente, pero solo porque tenían el dinero para limpiar lo que habían dejado atrás. Jericho apretó la mandíbula. Había cargado con esos hombres. Los había arrastrado a través de la arena y el fuego. Y ahora se habían ido sin decir palabra, mientras se aferraban a algo que claramente no querían que se viera. Regresó a su catre y se sentó en silencio. Ese silencio se endureció en sospecha, y la sospecha se convirtió en un nudo en su pecho. 2 días después, un dron aterrizó cerca de la puerta del puesto de avanzada con un zumbido silencioso. Llevaba el logotipo de Luxlin, plateado sobre negro. El empleado del puesto de avanzada le entregó a Jericho un sobre sellado. Dentro había una carta impresa en papel claro y nítido. Decía: «Señor Vance, le expresamos nuestro agradecimiento por su ayuda durante las condiciones de campo inesperadas. Sus acciones ayudaron a garantizar la seguridad de nuestros asociados de campo. Por favor, acepte este cupón como muestra de nuestra gratitud. Luxlin Prospects, División de Respuesta de Campo». Debajo del mensaje había un cupón para una puesta a punto gratuita de la excavadora en un taller afiliado en Iron Break City, sin nombres, sin firmas, sin remitente. Jericho lo miró fijamente, luego lo dobló por la mitad y lo guardó en el sobre sin decir palabra. El nudo en el pecho se le había apretado. Pasaron 2 días más. Entonces cayó el martillo. El capataz del puesto de avanzada convocó una reunión sorpresa para todos los mineros de Sunrift. Jericho se sentó atrás, con los brazos cruzados, mientras el capataz leía el aviso con voz rígida y la mirada baja. Con efecto inmediato, toda la actividad minera en los sectores 14 a 21 queda suspendida a la espera de una inspección de seguridad. Esto incluye la línea de cresta y los senderos de dunas adyacentes.
Luxlin Prospects ha solicitado una reevaluación ambiental de emergencia debido a la sospecha de inestabilidad en las subcapas. La sala estalló. Gritos. Maldiciones. Hombres tirando los guantes. Jericho no se movió. Simplemente miró fijamente al capataz, la cresta que cerraron, la misma que cruzó con Kallen y Kai. En 24 horas quedó claro lo que había sucedido. Luxlin había solicitado derechos exclusivos de investigación sobre toda la zona, citando datos recopilados durante una exploración con financiación privada. Habían usado el camino de Jericó a través de la tormenta para reclamarla como suya. Su mina estaba cerrada. Decenas de hombres estaban sin trabajo, y nadie se oponía, porque los papeles de Luxlin estaban en regla. Jericho no durmió esa noche. Regresó a la cresta al amanecer con una mochila llena de herramientas básicas y un tractor de orugas prestado que funcionaba con M. El camino estaba medio enterrado, pero le resultaba familiar. Volvió sobre sus pasos. El viento había suavizado las cicatrices de la tormenta, pero sabía dónde buscar. Entonces lo vio. Algo medio enterrado bajo un afloramiento rocoso, un destello metálico. Jericho se arrodilló y apartó la arena. Era una cámara de dron, de Luxlin, pero claramente desechada. La lente estaba rota y parte del marco se había derretido ligeramente por la exposición, pero el panel central estaba intacto. Jericho se la llevó a casa. En su modesta habitación del puesto de avanzada, rodeado de cables pelados y viejas placas de circuitos, abrió la carcasa con el cuidado de un cirujano. Usó piezas recuperadas, un soldador y una vieja unidad de transferencia de memoria que una vez usó para hackear diagnósticos de rastreadores. Le llevó horas, pero la grabación cargó, y lo que vio le heló la sangre. La cámara, una vez en el aire, había capturado amplias áreas de la cuenca de dunas, hasta que enfocó una cresta en particular. Allí se podía ver a Kallen y Kai arrodillados cerca de una grieta en la arena. Una luz azul brillaba en la fisura, una señal inconfundible. Citium. Raro, reactivo y valioso. Uno de los pocos minerales capaces de sustentar las células de alta energía utilizadas en los conjuntos de combustible de nueva generación. Kai sacó un escáner de su mochila. Kallen marcó las coordenadas en una consola de muñeca. Hablaron con entusiasmo, incluso rieron. Entonces la señal saltó, estática, y luego el momento en que apareció Jericó. La cámara se tambaleó y luego se cayó. Había estado funcionando todo el tiempo. Jericho se recostó en su silla. No se habían perdido, no los habían abandonado. Habían estado allí para reclamar algo, y él los había salvado justo a tiempo para que lo terminaran. Apagó la pantalla. Le temblaban ligeramente las manos. No con miedo, con propósito. Si Luxlin creía que podían robarle la cima, borrar su nombre y enterrar la verdad, se equivocaban. No necesitaba puños, no necesitaba amenazas. Tenía algo mejor. Pruebas. La última línea de esta sección sigue siendo la misma. Pero en lugar de huir, Jericho empezó a planear. Iba a hacerles pagar. No con los puños, sino con pruebas. Jericho Vance sabía que lo superaban en armamento. Luxlin Prospects no era solo una corporación minera. Era una máquina. Una máquina con dientes afilados, abogados pulidos y poder suficiente para inclinar distritos enteros a su favor. Podían comprar silencio, borrar rastros y firmar contratos más rápido de lo que la mayoría de los hombres podían leerlos. Si intentaba acabar con ellos de frente, lo aplastarían antes de que su nombre siquiera llegara a la vista. Pero no sabían nada del dron, y no sabían nada de Brannick Holt. Jericho empacó ligero y abandonó el puesto de avanzada sin previo aviso. Sus botas levantaron una silenciosa estela de polvo tras el viejo vehículo de alquiler que le había prestado Darrin. El motor tosía más que ronroneaba, pero aguantó. El camino a Rafters Bend era largo y agrietado, serpenteando entre vetas desérticas bordeadas de tuberías de gas oxidadas y máquinas fantasmales. El pueblo del desguace se asentaba en un cráter hundido, sus edificios hechos de cápsulas de carga rescatadas y chapa deformada. El humo se elevaba de los barriles a lo largo de la calle, y el aire olía a cable quemado y aceite viejo. Encontró a Brannick justo donde creía encontrarlo, en la trastienda de un antiguo hangar de mantenimiento convertido en una sala de datos. El hombre estaba encorvado sobre una pared de monitores, rodeado de torres de servidores parpadeantes. Su figura era más delgada de lo que Jericho recordaba, su barba más plateada que negra, pero sus ojos aún ardían con el mismo fuego,
un fuego que una vez lo convirtió en el mejor cartógrafo de las extensiones. Cuando Jericho entró, Brannick ni siquiera se giró. «Si vendes coordenadas, prueba en la casa de al lado», dijo sin mirar. «No estoy aquí para vender», respondió Jericho. Brannick se quedó paralizado. Lentamente se giró. Entrecerró los ojos. «Bueno, yo estaré...» «Jericho Vance, no pensé que aún respiraras». «Me mantuve alejado», dijo Jericho, dando un paso al frente. «Pero ahora es hora de que me detenga». Brannick señaló un taburete destartalado. «Siéntate entonces. Dime por qué atravesaste un desguace solo para encontrarte con un anciano con enemigos». Jericho se sentó. De su mochila sacó la unidad de memoria del dron. La deslizó sobre la mesa sin decir palabra. Brannick frunció el ceño, lo recogió y lo insertó en uno de sus puertos de datos. La pantalla parpadeó. La grabación comenzó a reproducirse. Empezó con tormentas de arena, ojeadas del horizonte, y luego las figuras de Kallen y Kai. Brannick se inclinó hacia adelante, en silencio, observando cómo los hombres descubrían el resplandor azul del Citium bajo la arena. No habló hasta que la cámara grabó a Jericho acercándose en la distancia, con su figura distorsionada por la tormenta. «¿De dónde sacaste esto?», Srenia preguntó Brannick en voz baja. «Lo recuperé yo mismo», dijo Jericho, «después de que cerraran mi mina». Brannick se giró lentamente en su silla. «¿Me estás diciendo que Luxlin te usó para encontrar una bolsa de Citium, luego te quitó tus tierras, tu trabajo, e intentó fingir que nunca exististe?» Jericho asintió una vez. Durante unos segundos, el único sonido fue el suave zumbido de los servidores. Brannick volvió a mirar la grabación. «Es suficiente», dijo. «Suficiente para empezar algo, no suficiente para terminarlo». «Ya lo pensé», respondió Jericho. «Por eso necesito tu ayuda». Los labios de Brannick se curvaron en una especie de sonrisa burlona y gruñido. «Estás en un lío más grande del que pensaba». Juntos empezaron a planear. Brannick explicó el alcance de su red. Una red clandestina de reporteros freelance, exfiltradores corporativos y trabajadores independientes cansados de ser pisoteados. Su periódico digital, The Ironside Mirror, no operaba legalmente, pero sí con eficacia. Si lo hacían bien en el momento oportuno, si lo respaldaban con algo más que simples imágenes, podrían desencadenar algo mucho mayor. «Pero», advirtió Brannick, «el verdadero golpe llega cuando lo admiten ellos mismos». Jericho asintió. «Ahí es donde entro yo». Regresó a Ciudad Rompehierro 3 días después, vestido como cualquier otro minero fracasado en busca de una segunda oportunidad. Entró en el centro de operaciones frontal de Luxlin, una reluciente torre de cromo y cristal en medio del distrito comercial más grande del desierto. Seguridad lo revisó de pies a cabeza. Mantuvo la calma. En el mostrador, pidió hablar con alguien de operaciones ejecutivas de campo. La recepcionista le dedicó una sonrisa cortés, pero despectiva. «Podría tener información sobre otra fisura de Citium», dijo Jericho, «lo suficientemente alto como para que lo oyeran los que estaban en los cubículos cercanos». Eso cambió las cosas. En menos de una hora estaba sentado en una pequeña sala de reuniones, mirando al otro lado de la mesa nada menos que a Kallen Drosser. El hombre parecía más delgado que antes, más reservado. Entró con una sonrisa forzada y una tableta bajo el brazo. «Bueno», dijo Kallen, acomodándose en su asiento, «no esperaba volver a verte». Jericho se recostó. «No esperaba estar aquí». Kallen miró la señal de seguridad en la pared y luego volvió a mirar a Jericho. «Entonces, dijiste algo sobre otra fisura». «He estado rastreando formaciones cerca del borde exterior del cinturón de dunas», mintió Jericho con suavidad. «Patrones de presión similares a los del sitio por el que te guié, pero no voy a hablar a menos que me escuchen». Kallen entrecerró los ojos. «¿Por qué ahora?». Jericho se encogió de hombros. «Digamos que estoy cansado de estar sin Blanca. Pensé en darle mi información a quien sepa qué hacer con ella». Hubo una pausa. Entonces Kallen se inclinó hacia adelante. «Podrías haberle vendido eso a otra empresa. ¿Por qué recurriste a nosotros?». «Confío en que conoces el terreno», dijo Jericho. Luego añadió, «y porque recuerdo cómo manejaste las cosas la última vez». Kallen tensó la mandíbula. «¿Quieres algo?». «Quiero un trato», respondió Jericho. «Sin trucos, sin cierres, solo una parte».
Cullen se relajó un poco, soltando una risita seca. Probablemente deberíamos haberte pagado la primera vez. Nos habríamos ahorrado el lío. Jericho no dijo nada. Cullen continuó. Lo último que necesitamos es una rebelión de trabajadores por un tropiezo afortunado, ¿verdad? El pulso de Jericho no cambió, pero debajo de la mesa, su bolígrafo de datos parpadeó. Grabación activa. 10 minutos después, Jericho salió del edificio sin nada en las manos, pero con todo lo que necesitaba. Esa noche, de vuelta en Rafters Bend, le entregó la grabación a Brannick. La vieron 2 veces. Luego, Brannick subió la grabación, la fusionó con los datos del dron, incorporó un rastreador en los metadatos y pulsó subir a The Ironside Mirror. La historia se titulaba La arena robada. En cuestión de horas, se volvió viral. Los mineros de los Riches la republicaron. Los foros laborales estallaron en ira. Las pantallas de los puestos comerciales reprodujeron la grabación en bucle. La historia completa estaba allí. El dron de Luxlin capturando la fisura, la voz de Cullen admitiendo que deberían haber pagado a Jericho y la prueba de que la reclamación fue descubierta por un trabajador, no por su empresa. Luxlin se puso manos a la obra. Sus equipos legales emitieron avisos de retirada, pero ya era demasiado tarde. Otras empresas recogieron la grabación. Los sindicatos marcharon por las principales rutas comerciales de Ironbreak, exigiendo auditorías y cierres. El ayuntamiento anunció una investigación formal. El jefe de seguridad del puesto avanzado que había ayudado a encubrir el descubrimiento fue despedido a los 2 días. Los trabajadores que habían perdido sus empleos debido al cierre de la mina regresaron a la cresta y acamparon, negándose a moverse hasta que Luxlin respondiera por sus acciones. Kai Maddox desapareció de la vista del público. Cullen Drosser se vio obligado a dimitir, y la mayor sorpresa provino de las propias cámaras del Consejo. Una cláusula latente, enterrada en la Ley de Uso del Suelo, se activó por demanda pública. Cualquier trabajador con derechos comprobados de descubrimiento, especialmente en casos de fraude corporativo, podía formar un colectivo de recursos legalmente protegido. A Jericho Vance le ofrecieron el puesto de maestro de gremio en el primer equipo de excavación propiedad de mineros en casi 30 años. La invitación permaneció sobre su mesa durante 3 días. No la tocó. Todavía no. Tenía una última cosa por hacer. La última línea de esta sección permanece exacta, pero no respondió de inmediato. Tenía una última cosa por hacer. 3 meses después, el viento del desierto aún traía calor, pero ya no aullaba con la misma intensidad. El pozo Sunrift había vuelto a la vida, pero ya no pertenecía a ejecutivos anónimos ni a accionistas silenciosos. Desde lo alto de la nueva torre del puesto de avanzada, reconstruida con acero recuperado y vidrio reforzado, Jericho Vance permanecía de pie con los brazos cruzados, observando cómo giraban los taladros bajo el sol naciente. La maquinaria vibraba, las correas crujían con la carga y las voces gritaban por encima del ruido, no con miedo ni sumisión, sino con ritmo. Con orgullo. La tierra que rodeaba la fisura de Citium ya no estaba encerrada tras muros legales. La cresta, antaño robada en silencio, ahora estaba protegida por la ley y, lo que es más importante, por quienes la trabajaban. Cresta de la tormenta, la llamaban. El nombre fue idea de Brannick. Un recordatorio de que fue la tormenta la que reveló tanto el peligro como la verdad. No era un lugar construido por corporaciones. Era un lugar recuperado con coraje, furia y la decisión de mantenerse firme cuando otros se arrodillaban. Jericho observó en silencio cómo una plataforma elevadora ascendía con un crujido, transportando cajas de mineral en bruto a la superficie. Su expresión no cambió. Nunca le gustó la fanfarria. Incluso ahora, con los reporteros enviándole cartas, los funcionarios de la ciudad ofreciéndole medallas y los representantes del gremio llamándolo pionero, Jericho los rechazó a todos. Rechazó entrevistas, rechazó títulos, nunca respondió a preguntas sobre cómo se sentía al derrotar a Luxlin o burlar al sistema, porque para Jericho no se trataba de venganza, se trataba de corregir. Su trabajo ahora no era celebrar, sino proteger. Dentro del núcleo principal de la cresta, Brannick Holt estaba sentado rodeado de paneles de pantalla, sus dedos recorriendo una interfaz de mapeo de datos personalizada. Había creado la cuadrícula de reconocimiento subterráneo más avanzada que Stormward Ridge había visto jamás, con precisión milimétrica. Cada túnel,
Cada bolsa de presión, cada posible zona de colapso se monitoreaba en tiempo real. «La deriva sísmica está limpia», murmuró Brannick, sin levantar la vista. «Dile al equipo de Manny que pueden excavar hacia el este, pero no más de 12 metros». Jericho asintió y transmitió el mensaje a uno de los despachadores. A su alrededor, la planta de mando bullía con silenciosa eficiencia. Docenas de viejos mineros habían regresado, hombres que una vez se marcharon después de que Luxlin cerrara sus turnos. Ahora estaban de vuelta, no como obreros, sino como propietarios. Cada trabajador tenía una parte, cada voto contaba, y ninguno de ellos olvidaba cómo empezó todo, con un hombre que se adentró en la tormenta por desconocidos que ni siquiera le habían dado su confianza. Stormward Ridge no funcionaba con combustible, funcionaba con la memoria. Aún así, las amenazas no habían terminado. Una mañana llegó un dron de transporte con un contenedor sellado. Dentro había documentos sin firmar, sin marcar y con una redacción imprecisa. Una empresa llamada Greystone Holdings ofrecía una compra. Cifras elevadas. Prometía tecnología mejorada, bonificaciones para cada miembro de la tripulación y plena discreción y confidencialidad. Brannick leyó el paquete 2 veces antes de burlarse. Es una fachada. Luxlin cambió el nombre, pero la estructura es la misma, el mismo formato, el mismo representante legal. Jericho no dijo nada. En cambio, entró en la oficina, abrió su consola de seguridad e introdujo los documentos en un filtro de rastreo que Brannick había construido meses antes. La herramienta funcionó como un sabueso, rastreando huellas digitales a través de capas de cifrado y codificadores de dominio. En cuestión de horas, encontró una coincidencia. Luxlin. La empresa había intentado recomprar el terreno que robaron, pero a nombre de otra persona, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Jericho no rechazó la oferta sin más. Lo expuso. Gracias a los contactos de Brannick, difundieron la historia a través de Ironside Mirror, adjuntando escaneos completos de documentos, metadatos y referencias legales cruzadas. En un día, el acuerdo se canceló. La historia se extendió rápidamente, pintando a Luxlin no solo como codicioso, sino también como desesperado. La compañía guardó silencio después de eso, se retractó de sus declaraciones públicas y canceló su próxima cumbre de inversores. Nadie lo intentó de nuevo. En las semanas siguientes, la vida en la cima se volvió rutinaria. Nada fácil, nunca fácil, pero honesta. Comenzaron a entrenar a nuevos reclutas, hombres de puestos de avanzada cercanos, niños con la edad justa para llevar una llave inglesa y veteranos que creían que sus días en las minas habían quedado atrás. Jericho era estricto pero justo. Recorría los túneles a diario, inspeccionaba los pernos él mismo y nunca abandonaba el lugar sin revisar manualmente cada generador. Construyó algo, no desde cero, sino a partir de cicatrices. Una tarde, mientras Jericho caminaba por el pozo superior con un minero más joven llamado Eli, el chico le hizo una pregunta que lo detuvo a medio paso. «¿Por qué no te marchaste?» «Srenia», preguntó Eli. «Después de lo que te hicieron, podrías haberte ido y no haber vuelto jamás». Jericho miró hacia el túnel, donde la luz del sol cortaba el polvo como una cuchilla. Pensó un momento, y luego respondió simplemente. «Porque no era yo quien necesitaba ser salvado, eran ellos». Eli parpadeó. «¿Quiénes?» Jericho siguió caminando. Todos los hombres que pensaron que nadie los defendería. Al día siguiente, esa misma línea apareció pintada a todo color en la pared recién terminada del salón del gremio, justo encima de la entrada. Porque no era yo quien necesitaba ser salvado, eran ellos. Se convirtió en un símbolo. Los mineros pasaban por debajo cada mañana, la golpeaban antes de entrar en sus turnos, la susurraban cuando las cosas se ponían difíciles. No era un grito de guerra, era una promesa. Los nombres de Calen y Kai se desvanecieron de la memoria. Nadie hablaba de ellos ahora, no por miedo, sino porque ya no importaban. Su legado había quedado enterrado bajo la misma tierra que intentaron robar. Pero el nombre de Jericho, su legado, estaba grabado en cada lance, cada túnel, cada nuevo recluta que cruzaba las puertas de Stormward Ridge. Nunca persiguió la gloria, pero la encontró de todos modos. No solo había soportado la tormenta, le había dado un significado. La última línea de esta parte, exactamente igual. No solo había sobrevivido a la tormenta,
la había convertido en algo que los sobreviviría a todos.